Aires, el doctor Juan Llamazares. Nuestro invitado y orador de la fecha, quien nos acompaña virtualmente, es el profesor Pablo Ignacio Hurtado Fernández, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Nos hablará sobre cristales de tiempo, un nuevo estado de la materia. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. A tal efecto, solicitamos hagan llegar las mismas a Carolina a través del WhatsApp del club, 152-464-9631. Además de Clara Mariño, acompañamos a nuestro presidente en esta mesa cabecera, el ex gobernador del distrito 4895, doctor Edgardo Murúa, el ex asistente del gobernador Murúa, el señor Juan Manuel Casas, el expresidente Luis Obsejevich, el presidente electo Jorge Grimpel y los consocios Guillermo Combal y Juan José Scali. El lunes fue el cumpleaños de nuestro querido amigo Fortunato Benaim y pidió que se leyera el siguiente texto. Inicio. Muy estimados amigos rotarios, reciban mi agradecimiento por nuestros buenos deseos con motivo de haber cumplido 102 años. Ingresé al club en el año 1956 y en este momento creo que soy el socio más antiguo, salvo Guillermo Arteta, que me precedió por poco margen. En todos estos años he disfrutado de la amistad que une a todos los rotarios y he podido participar con gran beneplácito en sus actividades. Un especial saludo a mis colegas integrantes del capítulo médico. Les reitero mi reconocimiento y les hago llegar un cordial abrazo. Fortunato Benaim. Avisos parroquiales. El día 3 de noviembre se realizará un concierto en el Centro Cultural Conex, donde actuará el grupo musical Escalandrum. Este evento está siendo organizado por el Rotary Club San Telmo Constitución. La totalidad de lo recaudado es a beneficio de la Fundación. ¿Sabe dónde es la conferencia? Estamos sentados a la mesa Están dando desde Granada. estamos personalmente involucrados y comprometidos con su organización. Les pedimos, por favor, que compren entradas y nos acompañen. Se necesita incrementar en forma urgente la caja de la Fundación Rotaria luego de un año de significativos desembolsos. Los socios que deseen asistir deben anotarse en la secretaría del club y el costo de las entradas les será debitado a la factura del próximo mes. También pueden comunicarse por WhatsApp al 54 911 6860 6824 para comprar sus entradas y pagar con tarjeta de crédito. También les recuerdo que el próximo 27 de noviembre tendrá lugar la jornada de capacitación gratuita en RCP en el Centro Cultural Conex. El curso es abierto para toda la comunidad. La capacitación práctica, que requiere de una inscripción previa, tiene una hora de duración y se realizará entre las 10 y las 15. Se capacitarán 15 personas por turno mediante la práctica con maniquíes y simuladores de DEA. Se recomienda a los participantes que antes de realizar la capacitación práctica miren en YouTube el video RCP Corazonada. La inscripción deberá hacerse por mail a la Secretaría del Club. Por otro lado, quiero mencionar que el próximo 27 de octubre tendremos la visita oficial del gobernador Vicente Rocasalva. La misma comenzará a las 12:30 con una reunión de trabajo con el presidente y este servidor. Luego, durante el almuerzo, los presidentes de comités expondrán sobre los proyectos del año rotario. El almuerzo será transmitido en directo a través de la aplicación Zoom para aquellos consocios que no puedan asistir en forma presencial. Hoy nos visitan el ingeniero Silvio Bresán, el licenciado Roberto Miguel y el científico Carlos Leniani, invitados por Juan José Scali. La doctora Alais de Salles y el señor Alejo Salles, invitados por el señor presidente Juan Llamazares. David Tang, del Rotary Club de Talar, invitado por nuestro consocio Rodolfo Canese. Y la señora Carla Marcellini, del Rotary Club de Libertador Recoleta.
A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Hola, buenas tardes. Nuestro orador de hoy es el doctor Pablo Ignacio Hurtado Hernández, doctor en física de la Universidad de Granada. Se desempeña en el Centro de Electromagnetismo y Física de la Materia y es profesor titular de esa universidad. El doctor Hurtado Hernández tiene una notable experiencia en materia de investigación en distintas universidades, entre ellas la Universidad de Boston y de Montpellier. Obtuvo además la beca Fulbright y es autor de diversas publicaciones publicaciones científicas publicadas en las más prestigiosas revistas del mundo. Además, ha sido y es conferencista de universidades en distintas partes del mundo, como Harvard, Berkeley, Cambridge, La Sapienza, Princeton. Doctor Ignacio Hurtado Hernández, es un placer escucharlo. Hola, muy buenas tardes a todo el mundo. ¿Se me escucha bien? Se lo escucha bien. Vale, muchísimas gracias. Pues en primer lugar quería agradecerles esta invitación, la oportunidad que me dan de poder hablar ante los miembros de un club con más de 100 años de historia de servicio a la comunidad. Ya digo que para mí es un placer y es un honor. Doña Clara, muchísimas gracias por su presentación. Quería agradecer también al doctor Juan José Scali por la invitación a participar en este acto, a don Juan Pablo Maglier por organizar este programa y al presidente Juan Llamazares por encabezar este club, esta asociación. Bueno, la charla de hoy, hasta donde yo sé, no es la que ustedes suelen escuchar. Hoy no vamos a hablar de macroeconomía, hoy no vamos a hablar de mercados, no vamos a hablar de problemas socioeconómicos ni la problemática política en España y en Argentina, que no son despreciables. Hoy vamos a hablar de algo mucho más sencillo, que es pues, la física de la materia. En particular vamos a hablar de un nuevo estado de la materia, que toma por nombre cristales de tiempo, un nombre que evoca muchas cosas. Y pues vamos a hablar de qué son los cristales de tiempo y bueno, por qué hay mucho interés por parte de la comunidad científica hoy en día en este nuevo estado de la materia. Entonces, permítanme que comparta mi pantalla, a ver si hay suerte, y conseguimos hacerlo a la primera. ¿Se ve mi pantalla? He dejado de verle. Si alguien no me habla, no puedo saber. Sí, está perfecta. Sí, se ve muy bien, muy bien. Y pasa de transparencia, ¿verdad? Sí, vale. Pues entonces, bueno, pues ya les digo, vamos a hablar de este nuevo estado de la materia. Mi intención hoy es transmitir qué es un cristal de tiempo. Voy a intentar hacer una charla no técnica con la idea de eso, de transmitir qué es este nuevo estado de la materia, darles un poco lo que pensar y, si el tiempo lo permite, pues intentar explicarles en los últimos minutos pues cuál ha sido nuestra contribución a este campo de investigación. Este trabajo obviamente no lo he hecho yo solo, lo he hecho en colaboración con los doctores Carlos Pérez Espigares, Rubén Hurtado, ambos de la Universidad de Granada, y con el profesor Federico Carolo, que está en la Universidad de Tubinga, en Alemania. Bueno, pues entonces vamos a empezar hablando de los estados de la materia. A todos nosotros nos enseñaron en su día pues los estados clásicos de la materia, ¿no? Sabemos que la materia pues, típicamente presenta pues 3 o 4 estados típicos. La materia puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso. Los alumnos aplicados sabrán que los sólidos bueno, podrían ser sólidos cristalinos, como por ejemplo este cristal de pirita que tenemos aquí en este ejemplo, pero también hay otro tipo de sólidos, como el vidrio de las ventanas, que no son sólidos cristalinos, son sólidos amorfos, entonces ahí hay subdivisiones. También sabemos que los líquidos, pues hay líquidos entre comillas normales, pero también hay otros líquidos
muy divertidos que conocemos los físicos como líquidos no newtonianos, que por ejemplo pues tienen propiedades interesantes, como que su viscosidad depende del esfuerzo al que están sometidos. Aquí ven en la piscina pues un chico que es capaz de andar sobre ese líquido, y en cambio si yo me meto despacio en ese líquido pues puedo bañarme en él. Supongo también que sabrán que hay un cuarto estado de la materia, de los llamados clásicos, que es el más común en el universo, pero es bastante raro en la Tierra, que es el estado de plasma, que no es más que un gas de partículas cargadas, tanto iones positivos como electrones, pero partículas cargadas libres, ¿no? Por ejemplo, el estado de la materia típico que encontramos en las atmósferas estelares. Estos podrían ser, ya lo digo, los estados clásicos de la materia, pero sin embargo hoy en día sabemos también que existen estados más exóticos de la materia, más exóticos pero menos frecuentes, pero no por ello menos interesantes. Por ejemplo, sabemos que existen superfluidos, que no son más que líquidos que pueden fluir con viscosidad cero, es decir, que fluyen con muchísima facilidad. También sabemos que existen materiales superconductores, es decir, materiales que conducen la electricidad sin resistencia alguna. Y eso tiene grandes aplicaciones tecnológicas y, por ejemplo, con estos materiales se construyen los imanes superconductores que doblan los haces de partículas en los grandes colisionadores de partículas, como por ejemplo el gran colisionador de hadrones que está en Ginebra, en el CERN, ¿no? Hay otros estados exóticos de la materia, como los condensados de Bose-Einstein, los plasmas de quark y gluones, la materia densa fermiónica, bosónica, y hay un largo etcétera. Les recomiendo que lean el artículo de Wikipedia informativo al respecto. Entonces, mi idea hoy es introducirles, ya les digo, muy brevemente, el miembro más joven de este club de estados de la materia. Es realmente joven. Y ese miembro es esta idea de los cristales de tiempo. Esta idea fue introducida hace muy poco por este señor de aquí, Frank Wilczek, que es profesor en el MIT, en Cambridge, en Estados Unidos, es premio Nobel de Física en el año 2004, y años después, en el año 2012, aquí tienen la cabecera de su artículo, propuso una idea muy sencilla en principio, pero rompedora, que es la posibilidad de tener, pues como les digo, cristales de tiempo. Primero publicó su idea en este artículo sobre Quantum Time Crystal, cristales de tiempo cuánticos, y poco después publicó un segundo artículo con su colaborador Alfred Sapir sobre cristales de tiempo clásicos. Pero claro, ¿qué es esto de un cristal de tiempo? Es un nombre, hay que reconocer que es un nombre muy sugerente, muy evocador. De hecho, ese nombre no se lo debemos a Frank Wilczek, se lo debemos a su esposa. Frank Wilczek quería llamar a estos objetos sistemas que rompen la simetría de traslación temporal continua. Como ustedes comprenderán, no es un nombre muy bonito, y fue su esposa, Betsy Devine, la que dio con este nombre de cristales de tiempo, ¿no? Bueno, este nuevo material, este nuevo estado de la materia, ha aparecido en las noticias por doquier. De hecho, aquí tienen portadas de las revistas más importantes científicas del año 2019, 2020, etcétera. Pero, claro, ¿qué son en realidad los cristales en el tiempo? Podemos dar una definición rápida y podemos hablar de los cristales en el tiempo. Mejor que hablar de cristales de tiempo, es conveniente hablar de cristales en el tiempo, y lo van a entender en adelante. ¿Qué son los cristales del tiempo? Pues son sistemas que podemos decir que presentan la misma simetría que los cristales ordinarios, como el de la copa de vino que tienen en su mesa, pero no en el espacio, sino en el tiempo. Dicho esto, yo les podía dar las gracias y pasar al turno de preguntas, pero entiendo que no es una respuesta muy satisfactoria. Entonces, déjeme que indaguemos un poco más en qué es un cristal de tiempo. Y para ello, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos o recordar qué es un cristal a secas, no un cristal estándar. Eso lo sabemos todos. Los cristales pues se corresponden con un estado ordenado de la materia, ¿no? Donde los átomos se disponen en un retículo ordenado y periódico que se repite indefinidamente en el espacio con cierto patrón espacial. Hay infinidad de ejemplos, ustedes conocen muchísimos. Quizá el primero, más obvio, es el grafito, que tenemos en la mina de un lápiz. El grafito no es más que un cristal de carbono
aquí tienen su estructura microscópica, son celdillas hexagonales apiladas unas encima de otras. No sé si ustedes están viendo ahora mismo la imagen que hay aquí en la columna de la derecha, que son unas animaciones de la estructura cristalina del grafito y de otros materiales. Esta no es la única forma cristalina del carbono, no lo he dicho, el grafito es un cristal de carbono, de átomos de carbono. También sabemos que el carbono puede formar otra estructura cristalina que lleva por nombre diamante, que es el mineral más duro que conocemos en la naturaleza, y que tiene pues esta otra estructura cristalina ordenada un poco más complicada, ¿no? Hay cristales con estructuras mucho más complicadas, como por ejemplo la wurtzita, que es un sulfuro de zinc, donde la celdilla unidad, o esa estructura periódica que se repite, pues tiene esta otra estructura un poco más compleja. Ojo, aquí quiero recordar que no todo sólido es cristalino, porque, como les decía antes, por ejemplo, el vidrio, es el vidrio de las ventanas de la sala en la que están ustedes ahora mismo, no es un cristal, es un sólido amorfo. Si miramos su estructura microscópica, es la estructura de un líquido, solo que sus propiedades son las de un sólido. La física de ese sistema a día de hoy todavía no la entendemos bien, y el premio Nobel de Física que dieron hace unos pocos días a Giorgio Parisi, en parte se lo han dado por explicar parcialmente la física de los materiales amorfos como el vidrio. Bueno, pues ya lo digo, esa es la fenomenología de un cristal, pero ¿cuál es el ingrediente físico esencial que define un cristal? Pues es ese ordenamiento periódico de los átomos, ¿no? Pero ¿cómo surge ese ordenamiento periódico de los átomos? ¿Viene alguien y los ordena? No, los átomos se ordenan espontáneamente en un cristal dependiendo de sus interacciones. Entonces, los físicos decimos que ese proceso de ordenamiento sucede a través de un proceso de ruptura espontánea de la simetría bajo traslaciones espaciales. Y perdonen ustedes esta frase tan rimbombante. Pero esta frase tan rimbombante contiene un par de conceptos que son centrales en la física teórica moderna del siglo XXI. Por un lado está el concepto de simetría y por otro tenemos el concepto de ruptura espontánea de una simetría. Déjenme que indague un poco más en estas dos ideas para poder explicar bien qué es un cristal de tiempo. ¿Qué es una simetría? Pues una simetría es una invariancia bajo transformaciones. Decimos que un objeto es simétrico, por ejemplo, si existe una transformación que pudiendo cambiarlo, no lo cambia en realidad. Lo vamos a ver rápidamente con un ejemplo. Aquí vemos un objeto, que es este anillo. Pensemos en nuestra alianza o en cualquier objeto, en un plato sin estructura, ¿no? Un anillo perfecto, y pensemos en sus cambios bajo rotaciones. Sabemos que si este anillo yo lo roto en torno a este eje, cierto ángulo, el que ustedes quieran, el resultado final va a ser esencialmente el mismo objeto, el mismo anillo. Soy incapaz de distinguir el anillo inicial del anillo al final de la transformación. Decimos los físicos que ese objeto, ese anillo, presenta simetría continua bajo rotaciones. Podemos pensar, en vez de un anillo, en un cuadrado, como el que tienen en esta figura de la derecha. Ese cuadrado también presenta una simetría rotacional, pero a diferencia del anillo, su simetría rotacional no es continua, es discreta. Yo puedo rotar ese cuadrado a 90 grados y recupero una estructura equivalente al cuadrado anterior. Y si lo roto 38 grados, obtengo otra figura diferente, ¿vale? Entonces, a diferencia del anillo, el cuadrado presenta una simetría discreta, rotacional. No solo los sistemas físicos, sino que las mismas leyes de la física presentan simetría. Son invariantes bajo ciertas transformaciones, rotaciones, traslaciones espaciales, etc. Y esto es obvio. Déjenme que hable de la simetría que nos interesa ahora mismo para describir los cristales, que es la simetría de traslación espacial. ¿Qué dice la simetría de traslación espacial? Pues que las leyes de la física no cambian para observadores que se encuentran en lugares diferentes. Y eso está bien porque si no sería muy difícil hacer física. En particular, las leyes de la física en Granada, esperamos, creemos, sabemos hoy en día que son las mismas que las leyes de la física en Buenos Aires o en Boston o en Ciudad del Cabo. Pero no solo a nivel de nuestro planeta, ¿no? Sino que sabemos que las leyes de la física en la zona de la galaxia en la que está nuestro planeta van a ser similares, o van a ser no similares, las mismas que las leyes de la física pues, en otro punto de la galaxia.
Y lo mismo pasa si nos vamos a puntos muy distantes del universo. Esperamos, creemos, que las leyes de la física no van a cambiar con esas traslaciones espaciales, sea cual sea su tamaño. La mayoría o muchos sistemas físicos también heredan esa simetría de traslación espacial continua. El caso del sistema físico más sencillo es el vacío. Las propiedades del vacío no dependen del punto en el que miramos. Pero es que las propiedades físicas de un líquido, como este vaso de agua que tenemos aquí, tampoco dependen del punto del líquido en el que estemos mirando. Y podemos extrapolar al universo como un todo y a escalas suficientemente grandes creemos, y de hecho eso es parte de las teorías cosmológicas modernas, pues que el universo es homogéneo a grandes escalas, es decir, que presenta simetría traslacional continua. Bueno, pues, ¿qué ocurre entonces en un cristal? En este caso tenemos algo muy interesante que no por común, esto lo vemos todos los días en la cocina, ustedes ahora mismo seguramente tendrán un poco de hielo cerca, ¿no? Pero no por común deja de ser algo realmente sorprendente. Bueno, es un cristal, lo que tenemos es un sistema físico que tiene menos simetría que las leyes que lo describen. Las leyes que describen al cristal son simétricas bajo traslaciones espaciales continuas, pero el cristal no presenta esa simetría continua, ¿vale? El cristal, debido a que sus átomos se ordenan espontáneamente en cierto retículo, que aquí simplifico con un retículo rectangular, ¿vale? No tiene una simetría de traslación continua como el líquido, sino que presenta una simetría de traslación discreta. Solo cuando me muevo una distancia igual al tamaño de la celdilla unidad, recupero el mismo cristal que tenía antes. Si yo me muevo la mitad de esa distancia, recupero otro cristal. Entonces, de repente, tengo un sistema físico que tiene menos simetría que la teoría que lo describe. Y eso solo se puede explicar en física diciendo que se ha producido un fenómeno de ruptura espontánea de la simetría. Y ya les digo que ese concepto es esencial. Bueno, pues entonces déjenme que rebobine y me vaya a hablar de los cristales de tiempo. Estábamos hablando de la simetría de traslación espacial. Si yo me muevo entre dos puntos, la física no cambia. Pero ¿qué pasa con la simetría de traslación temporal? ¿Qué dice esa simetría? Pues establece que las leyes de la física que rigen hoy en día, a tiempo hoy, son también válidas para observadores en el pasado y en el futuro. En particular, si nos vamos a la historia del universo desde el Big Bang hasta nuestros días, disculpen la representación pictórica, y hacemos pequeñas rodajas temporales de esa historia del universo, esperamos que las leyes de la física sean las mismas a tiempo T0, T1, T2, a todos estos tiempos. Y menos mal que son las mismas, porque si no seríamos incapaces de describir qué pasó en nuestro pasado usando las leyes de la física que hemos derivado en la actualidad. Al igual que pasaba con la simetría de traslación espacial, muchos sistemas físicos heredan esa simetría de traslación temporal. ¿Eso qué quiere decir en términos de lenguaje natural? Pues que el estado fundamental de la inmensa mayoría de los sistemas físicos no cambia con el tiempo, es decir, es independiente del tiempo, aunque es lo mismo, presenta simetría bajo traslaciones temporales continuas. Hasta ahora se creía que eso era así para cualquier estado fundamental de cualquier sistema físico. Pero claro, recuerden ustedes, la relatividad de Einstein nos enseñó que el espacio y el tiempo son dos caras de una misma cosa. El espacio-tiempo, de hecho son como flexibles, se deforman, se curva el espacio-tiempo. Entonces, por analogía al espacio, cabe preguntarse, ¿es posible romper espontáneamente la simetría bajo traslaciones temporales? O dicho de otra forma, ¿pueden existir cristales en el tiempo? ¿Qué serían entonces esos cristales en el tiempo? Serían sistemas físicos en cuyo estado fundamental, el estado de más baja energía, el estado en el que típicamente vamos a encontrar ese sistema, pues presentaran un movimiento periódico, persistente y espontáneo per secula seculorum. Eso sería un cristal de tiempo, ¿vale? Pues bueno, esa es la definición más precisa, sin ecuaciones, de lo que sería un cristal del tiempo. Pero claro, la pregunta es, ¿son posibles esos cristales de tiempo? Y aquí entramos en colisión con principios fundamentales de la física. Porque a priori uno diría que no, porque es como si tuviéramos un sistema que
tiene movimiento a partir de nada, ¿no? Es decir, se mueve sin que le cueste energía. De hecho, creíamos hasta hace muy poco que la existencia de los cristales de tiempo estaba prohibida por un teorema de una famosa matemática, Emmy Noether, que enunció este teorema en 1915 y que viene a decir de una manera resumida que a cada simetría continua le corresponde una ley de conservación. Entonces, si tengo un sistema con una simetría, ese sistema va a conservar algo. ¿Cuál es la ley de conservación asociada a la simetría bajo traslaciones temporales continuas? Pues resulta que la ley de conservación es la ley de conservación de la energía. ¿Y esto qué quiere decir? Que para que exista un cristal de tiempo, la energía no se puede conservar. Y eso es un anatema, eso es una herejía en física. Todo el mundo sabe que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Entonces, si somos más precisos, lo que nos dice este teorema es que los cristales de tiempo en realidad son imposibles en sistemas de equilibrio, pero fuera del equilibrio, y la gran mayoría de los sistemas físicos que nos interesan a día de hoy están fuera del equilibrio, la energía es un observable no tan relevante, de hecho no se suele conservar, y los cristales de tiempo sí están permitidos. Y ese fue el gran avance que el profesor Frank Wilczek y Alfred Sapir en el segundo artículo publicaron en el año 2012. ¿Vale? Entonces, dicho esto, pues, claro, esto ha dado lugar a una revolución en los últimos 8 o 9 años de un montón de gente que se ha dado cuenta que esta posibilidad es real y se han puesto a estudiar pues esos cristales de tiempo. De hecho, en el año 2017 aparecieron las primeras evidencias experimentales, empíricas, de esos cristales de tiempo. Aparecieron en 2 artículos publicados en la revista Nature, donde se observaron cristales de tiempo discretos, en el primer caso en unas cadenas de espines, hechas a partir de iones atómicos, y en un segundo caso en cristales de diamante dopados con ciertos centros de vacantes de nitrógeno, ¿no? Entonces, en ambos casos se confirmó experimentalmente la existencia de cristales de tiempo discretos. Ese adjetivo discreto es relevante, pero ahora mismo no tengo tiempo de entrar en su descripción. De hecho, Pablo, ¿sí? Soy Clara, ¿cómo estás? Hola, Clara. Muy bien. Voy a llamarle tiempo, ¿verdad? Sí, ya tendríamos que cerrar casi y dar paso a las preguntas. Vale, pues déjeme un minuto y termino, ¿vale? Entonces, como resumen de esto, pues, bueno, pues se han observado los cristales de tiempo, existen, se ha demostrado que existen en el laboratorio, y nuestra pequeña contribución ha sido diseñar un nuevo camino para construir cristales de tiempo en sistemas difusivos, como por ejemplo la copa de líquido o el té que se van a tomar o el café que se van a tomar después de la comida, estudiando no su comportamiento típico, sino sus fluctuaciones raras. Nos dimos cuenta, estudiando eventos raros, como por ejemplo el que una copa, en vez de romperse, pues una vez rota, se reforme mágicamente y suba de nuevo hasta la mesa, es un evento raro en física. Pues estudiando ese tipo de eventos en sistemas físicos difusivos, nos dimos cuenta que existen cristales de tiempo en las fluctuaciones y hemos diseñado una forma de usar esos cristales de tiempo en el laboratorio y de controlarlos y bueno, que creemos que a día de hoy esos cristales de tiempo tienen posibles aplicaciones tecnológicas que están por comprobar. Pues como ven, a pesar de hablar de cristales de tiempo, no domino bien mi tiempo al hablar, entonces me callo, les doy las gracias por su atención y abrimos el turno de preguntas. Muchísimas gracias por su atención. Doctor Hurtado Hernández, muchísimas gracias. Primera pregunta. ¿El campo magnético puede alterar la estructura del cristal? Sí, en principio los campos magnéticos siempre van a interaccionar con las partículas cargadas. El cristal está formado por átomos globalmente neutros, pero tienen su capa electrónica con carga negativa exterior, su núcleo positivo, y sí, los campos magnéticos pueden alterar la estructura del cristal. De hecho, hay propuestas experimentales para crear cristales de tiempo usando sistemas superconductores, donde es el campo magnético el que permite inducir la transición de fase a ese nuevo estado de la materia. Siguiente pregunta. ¿Qué es un agujero negro
y cómo se explica con la física convencional? Qué pregunta. Un agujero negro es, a día de hoy es lo que sabemos los físicos, es decir, no sabemos lo que pasa dentro. La teoría más precisa que tenemos para describir un agujero negro es la relatividad general de Albert Einstein, que está plenamente confirmada por los experimentos, y en relatividad general esa teoría nos dice que un agujero negro es una singularidad en el tejido del espacio-tiempo. Es una región del espacio-tiempo con un horizonte de sucesos y en la masa contenida en esa región curva tanto el espacio-tiempo a su alrededor que ni siquiera la luz puede escapar de ella. Y por eso lo llamamos agujero negro, porque de hecho el observador que está afuera lo ve de esa manera, lo ve como una zona del espacio-tiempo en la que no hay nada. No hay nada que se pueda ver desde fuera, ¿vale? Dicho eso, no soy experto en agujeros negros y la física de los agujeros negros es una de esas fronteras del conocimiento que estamos explorando a día de hoy, porque creemos que si la comprendemos bien, de esa comprensión puede surgir la nueva teoría que englobe tanto la relatividad general como la teoría cuántica de campo, que sabrán ustedes que son las dos teorías más precisas que tenemos para describir la naturaleza, pero que son incompatibles entre sí. Entonces, bueno, tenemos todavía los físicos mucho trabajo por hacer. ¿El cristal filiforme del tungsteno es el material más duro de la naturaleza? Buena pregunta. Cuando estaba preparando la charla he estado, claro, buscando algo de información sobre el diamante y tengo entendido que el diamante es el cristal natural más duro. Natural quiere decir que se encuentra con una abundancia, es decir, no nula, en estado natural. La abundancia del cristal de tungsteno, hasta donde yo sé, en la naturaleza, en estado natural, es bastante inferior al del diamante. Pero juraría que sí, que sus propiedades de dureza, resistencia a esfuerzos externos son superiores a las del diamante. Siguiente pregunta. ¿Cómo se interpreta la no conservación de la energía con sistemas fuera del equilibrio y cómo interviene el concepto de la flecha del tiempo de Prigogine? Precisamente cuando hablaba antes, en esa parte de la charla que he pasado tan rápido, sobre eventos raros, esos eventos raros, como por ejemplo, no sé si han visto la animación de esa copa de vino o copa que se ha roto y que mágicamente, claro, yo lo he hecho dándole la vuelta a un vídeo, pero ese proceso no está prohibido por las leyes de la física. Ese proceso en el que la copa rota, todos los átomos se reforman mágicamente y la copa asciende hasta la mesa, es un evento permitido por las leyes de la física, pero altamente improbable. Tan improbable que no lo vamos a observar nunca jamás en la historia del universo. Bueno, pues ese proceso viola lo que la señora Clara Mariño acaba de decir, la flecha del tiempo. Esa idea de que la evolución temporal natural de nuestro universo va siempre en una dirección privilegiada, que es aquella del aumento de entropía. En ese proceso que hemos mostrado, la entropía decrece y precisamente por eso es un evento que no vemos típicamente. Pero ya les digo que el que no lo veamos no quiere decir que sea imposible, es sumamente improbable. Y lo que resulta sorprendente e interesante es que en la física de esos eventos tan sumamente raros hay cosas muy interesantes, como por ejemplo esos cristales de tiempo. Estudiando la física de esas fluctuaciones raras, hemos encontrado zonas del espacio de las fases, configuraciones rarísimas, en las que aparecen esas transiciones de fase a fases, cristales de tiempo, y estudiando la física de ese proceso, somos capaces de llevar ese evento que está ahí en la cola de la distribución, que es sumamente improbable, y conseguir que sea un evento típico de un sistema físico modificado. Doctor, ¿cuál considera que sería el mayor progreso con la eventual implementación tecnológica de estos cristales del tiempo? Esa es una muy buena pregunta, a la cual los físicos le llevamos tiempo dando vueltas, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las aplicaciones tecnológicas de estos cristales de tiempo? Hay respuestas a priori que ahora mismo sabemos prever. Por ejemplo, una aplicación que parece más o menos inmediata es en meteorología, es decir, en la medida del tiempo. Ustedes saben que para medir el tiempo, toda medida del tiempo
en física, cualquiera de nuestros relojes, cualquier tipo de reloj, desde el más rudimentario al más sofisticado, su mecanismo se basa en el conteo de ciclos de un sistema físico que oscila, ¿no? Que tiene un movimiento periódico. Precisamente los cristales de tiempo, por definición, presentan en su estado fundamental ese movimiento periódico. Entonces creemos que las propiedades de estabilidad y de rigidez superiores de los cristales de tiempo frente a cualquier otro tipo de oscilador que conocemos a día de hoy, nos van a permitir realizar medidas de tiempo muchísimo más precisas. ¿Eso para qué sirve? Bueno, pues sirve para, por ejemplo, que la señora Clara Mariño me diga que voy tarde, pero también sirve, por ejemplo, para obtener sistemas GPS mejorados, con precisión mucho mayor de los sistemas que tenemos hoy en día, porque el GPS en particular basa su funcionamiento en la medida precisa del tiempo. Y también serviría, por ejemplo, para detectar ondas gravitacionales con mucha mayor precisión, porque de nuevo, esas ondas gravitacionales, que son ondas en la fábrica del espacio-tiempo, esas ondas requieren de medidas del tiempo muy precisas. Entonces, si tenemos algún tipo de máquina capaz de medir el tiempo de manera muy precisa, pues nuestras observaciones sobre esos fenómenos van a mejorar. Otra implementación, déjenme que la mencione, ordenadores cuánticos que están ahora tan de moda, pues los estados cristales de tiempo son muy robustos frente a los fenómenos de decoherencia. Dicho en lenguaje sencillo, protegen muy bien las propiedades cuánticas del sistema y eso hace que los estados de tipo cristales de tiempo sean ideales para diseñar ordenadores cuánticos. Doctor, tenemos varias preguntas, pero le voy a hacer la última que me acaba de llegar. A ver un segundo. La pregunta es la siguiente. ¿Los cristales de tiempo son sistemas caóticos? Lo hay de muchos tipos. En general, hasta donde yo sé, los que se han estudiado ahora son sistemas de muchos cuerpos. Es decir, no son un sistema de una sola partícula, son sistemas macroscópicos con muchísimas partículas y la dinámica de esos sistemas de muchas partículas, de muchos cuerpos, es típicamente caótica. De hecho, en nuestro caso particular, ese cristal de tiempo en sistemas difusivos que nosotros hemos estudiado, la dinámica efectivamente es caótica y es la que da lugar a esos procesos de difusión que mencionaba anteriormente. Doctor Pablo Ignacio Hurtado Hernández, le agradecemos muchísimo su presentación, ha sido un placer y un honor tenerlo entre nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, el honor ha sido mío y espero que se haya entendido. Bueno, agradecemos al orador del día de hoy por su participación, un tema tan difícil, y vamos a darle entonces a los socios que participan por Zoom para reunirse en los grupos pequeños. De modo entonces que nosotros continuamos en nuestro tradicional almuerzo.